Hermano, una de las verdades más aterradoras de la Escritura, uno de los versículos más aterradores, se encuentra en Mateo 7:21. Ese texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este versículo, hermano, a todos los que estamos aquí nos debería dar eso, terror. Ellos claman y dicen: Señor, Señor. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían una convicción de que eran hijos de Dios, Cristo nunca fue su Señor. Cristo les dice que ellos son hacedores de maldad. La palabra en griego que se refiere a hacedor es ergatzomai, que literalmente, hermano, esa palabra hacedor significa como alguien que trabaja como ocupación o alguien que se dedica a. Estas personas, a pesar de que creían tener a Cristo como Señor, tenían una convicción de que Cristo era su Señor, eran practicantes, eran dedicados a hacer la maldad. Y esto es lo que separa por completo a un creyente del que no lo es. Y Primera de Juan, hermano, tiene ese mismo contexto de mostrar las evidencias de una fe verdadera y obviamente las evidencias de una fe falsa. En ese tiempo, hermano, se desarrolla Primera de Juan se desarrolla en un contexto particular donde los creyentes, específicamente los creyentes de Asia Menor, se encontraban en desafíos con su fe. ¿Qué desafíos, hermano? Bueno, en ese tiempo surgieron muchos grupos con enseñanzas anticristianas. Entre esas enseñanzas era el docetismo. El docetismo se oponía a que Cristo se había encarnado. Y también había ideas que después en un tiempo fundaron el gnosticismo. Y esa fuente, esa filosofía, hermano, alardeaba de un conocimiento especial de Dios y la teología. Y la base de esa doctrina era la negación de que Jesús era el Cristo. Nosotros sabemos que eso es totalmente herético y son anticristianas esas declaraciones. Entonces, estas personas, hermano, se metieron a la iglesia, se colaron a la iglesia. Muchos de las personas que estaban dentro de la iglesia fueron persuadidos de estas cosas, de estas locuras, y se apartaron de la iglesia del camino del Señor. Por eso que Juan dice: ellos estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no son de nosotros. De esta manera, hermano, es importante que cada uno de nosotros como cristianos tengamos o lo hagamos muy seguido un estudio de Primera de Juan, para mostrar si verdaderamente hemos venido a Cristo o no. Sí, hermano, la palabra del Señor nos dice que el creyente dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero déjame decirte algo, estos frutos son producidos por Dios, no por una moralidad, no son producidos porque quieren probar que son creyentes, no, son producidos por Dios. Y la diferencia entre cada uno es, como les dije, que esto lo produce Cristo. ¿Has visto alguna vez tú una de esas plantas sintéticas que parecen reales? Si la ves a simple vista, o yo muchas veces he sido engañado por esas plantas, y solamente lo único que hace que distingas que verdaderamente es una planta falsa es cuando te acercas, la tocas, la hueles, y es ahí donde te das cuenta que no es una planta de verdad. Bueno, Primera de Juan, hermano, es la lupa para mostrarnos verdaderamente si soy cristiano o no lo soy. Las evidencias de Primera de Juan son claras. Y si me falta alguna evidencia de esta carta, no soy creyente. El creyente tiene una y cada una de las evidencias de fe. Como dice, sí, a 30, 60, a menor, a mayor, pero tiene esa evidencia de fe. Ahora, hermano, esta carta la voy a empezar y yo quiero particularmente aclarar algo. Esta carta yo no la hago para que nosotros nos veamos como jueces
y a la persona que tenemos al lado o a los que vienen digamos, bueno, comprobaré si verdaderamente tu cristianismo es real. No. Lo que queremos, hermano, lo que pretendo es que cada uno de los que estamos aquí nos preguntemos si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no. No el que está a tu lado, tú y yo. ¿De qué sirve que busquemos evidenciar la fe falsa de otra persona si yo mismo estoy de camino al infierno? De nada sirve. Es por eso que es muy importante que nosotros miremos hacia nosotros mismos y con la palabra nosotros evidenciemos estas declaraciones de Juan. No, hermano, lo que te va a afirmar que eres cristiano no es lo que sientas, no es lo que digas. Lo único que va a hacer que verdaderamente tú puedas llamarte cristiano es la palabra de Dios. Nosotros tenemos un altísimo concepto de nosotros. Y regularmente por eso les preguntaba, ¿cómo sabes que eres cristiano? Porque he creído en Cristo. Y nosotros sí, hermano, el que ha creído en Cristo ha sido salvado de la ira de Dios. Pero esta verdadera fe trae un fruto. Y este fruto se muestra. Vamos a los versículos 1 al 4 y dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo primero que hace aquí Juan, hermano, es inmediatamente refutar todos aquellos argumentos que se levantaban en este tiempo. Yo les había hablado del docetismo que negaba que Cristo había venido y se había encarnado. Entonces Juan afirma y dice, lo que era desde el principio, refiriéndose a Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos porque Él lo vio, lo que hemos contemplado, y dice, y palparon nuestras manos. Juan está seguro y cree completamente y tiene esta convicción de que Cristo se hizo hombre. ¿Tú tienes esta convicción? Y dice después, porque la vida fue manifestada, y otra vez dice, porque la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y aquí hay dos cosas bien importantes, hermano. Lo primero que hace Juan, dice, porque la vida, y se está refiriendo a Cristo, fue manifestada. Pero Juan no deja esta declaración diciendo solamente, bueno, la vida y ya. Y esto es un artículo definido, hermano. Está diciendo, la vida. Y esto quiere decir la verdadera vida. La verdadera esencia de la salvación es en Cristo. Y dice, fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y dice, y os anunciamos ¿qué? ¿Quién es la vida eterna, hermano? Jesucristo. Imagínense qué ideas estaban levantando en ese tiempo, que tiene que regresar a lo esencial del evangelio. ¿Cada cuándo tú te predicas el evangelio? ¿Cada cuándo, hermano? Todos los días. ¿Y por qué es necesario predicarnos el evangelio todos los días? Hermano, a nosotros se nos olvida muy fácilmente las cosas. Y cuanto más a nuestra carne pecaminosa quiere olvidar el evangelio. Quiere declararse la única salvadora de sí misma, quiere declararse la única importante, y el evangelio, hermano, nos humilla mientras que a Dios lo exalta. Y Juan lo que hace es poner un alto completamente a esas declaraciones, a esas ideas falsas que se habían metido en la iglesia, diciéndoles que la vida, refiriéndose a Cristo, fue manifestada, y dice, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo vino y se humanizó. Cristo dejó su gloria, la gloria que tenía con el Padre, y vino a esta tierra a vivir como ser humano, como tú y como yo, pero sin pecado, y morir en una cruz. Y eso es lo que Juan dice, lo que hemos visto y oído, y otra vez pareciese como si repite la misma idea, eso os anunciamos. Y fíjese la razón por la cual Juan escribe, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y esto es algo bien importante, hermano, porque si hay algo que se repite constantemente en Primera de Juan, es la comunión y el amor con los hermanos. Pero él dice, esto es importante porque aquel que conoce a Cristo tiene una comunión. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una relación personal con los creyentes. La única forma en la que tú le puedes llamar hermano verdaderamente al que está al lado de ti es porque ha creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es tu hermano. Y hay una comunión. ¿Cómo se sentiría, no sé, un ratón en una jaula con 15 serpientes? Se esconde, corre, trata de sobrevivir. Bueno, el creyente verdadero tiene esa comunión con sus hermanos. Y dice después, y esta comunión, si verdaderamente alguien comparte, tiene este mismo sentir, comparte estas mismas verdades que Juan acaba de decir, esta persona verdaderamente tiene comunión ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, hermano, es importante la comunión con nuestros hermanos, es importante estar con ellos, pero la comunión más importante es que tú y el Señor, que el Señor te conozca. Si Cristo no te conoce, estás en un grandísimo problema. Y eso es lo que dice Juan acerca de esto. Usted, para que tengáis vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, y como resultado su gozo sea cumplido. Porque no hay noticia que te pueda causar más alegría, más gozo, que saber que tu alma fue rescatada del infierno por Cristo. ¿Tú de verdad estás alegre de que tú no vas a ir al infierno? ¿Cómo lo manifiestas? Justamente nos va a decir Juan cómo manifestamos que tenemos el gozo verdadero. Es muy importante, hermano, que veamos todas las cosas, o que veamos esta carta como de verdad una hoja de requisitos que nos piden para un lugar. Juan dice la comunión con los hermanos, el que practica el pecado, el amor al mundo, el confesar que Cristo es nuestro Salvador, el confesar que Cristo ha venido en carne. Y son cosas que de verdad se pasa por alto. Nosotros tenemos en esta época donde el cristianismo se ha convertido para la sociedad en una religión más, como el catolicismo, como los mormones, como los testigos de Jehová, se ha convertido en una práctica común. El cristianismo cree que por venir, cantar, ya, soy cristiano. El cristianismo, los que se suponen cristianos creen que por asistir a una reunión soy cristiano, y va mucho más allá de todo eso. Va verdaderamente el tener una comunión. Yo te pregunto, ¿tú conoces a tu familia? ¿Conoces a tus hijos? ¿Sabes qué les enoja? ¿Sabes qué les molesta? ¿Sabes qué color les gusta? ¿Qué comida les gusta? ¿Por qué sabes eso? Porque los conoces. Tienes una relación con ellos. Bueno, el verdadero creyente sí tiene una relación con su Señor. Versículo 5. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver las evidencias de fe. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Lo primero que está haciendo aquí Juan, parece que es como si recordara o citara Juan 17, 2 y 3. Vamos a leerlo un poco. Juan 17, 2 al 3. Dice, como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo es la encarnación del Padre. Cristo vino y manifestó el carácter de Dios, porque es imposible que nosotros nos acercáramos a Dios sin un mediador. Y Cristo viene, vive una vida perfecta, y en Cristo tú podías ver todo el carácter del Padre. Y entonces Juan es lo que cita, dice, es el mensaje que hemos oído de él, ¿qué? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la característica de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Cristo, y esto os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y aquí es bien importante ver que hay una doble negación. Dice, no hay ningunas. Juan pudo haber dicho, bueno, no hay tinieblas en él. Dios no habita en oscuridad. No, Juan lo que está diciendo es no dejando ni una gota de duda al decir no hay, no existe, no habitan, no se encuentran, no hay ninguna tiniebla cerca de nuestro Señor. Dios no habita en tinieblas. Dios es luz. Y esto nos muestra el carácter de Dios. Saber que Dios es luz, ¿qué te produce? Lo primero que nos debe de producir es temor. Dios es luz, nosotros no. En nuestra naturaleza caída. Dice Salmos 5, 4 al 5, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. ¿Qué quiere decir? A Dios no le agrada, no le gusta la maldad. Y dice después, el malo no habitará junto a ti. Y aquí está bien definido. El malo no estará junto a ti, y es en un verbo futuro continuo. En ningún momento, en ningún tiempo, en ningún instante habrá cerca de Dios pecado. Y dice, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y dice Juan que este es el carácter de Dios, la luz y no hay tinieblas en él. Después de eso, empieza con una verdadera declaración y dice, si decimos que tenemos comunión ¿con quién? ¿Tú tienes comunión con Dios? Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿dónde? ¿Andamos dónde, hermano, otra vez? La palabra andar, hermano, quiere decir estar ahí, habitar ahí, practicar eso. Tú dijiste ahorita que tienes comunión con Dios. Y la comunión con el Señor se ve plasmado en la vida diaria. La vida diaria manifiesta el carácter de Cristo cada vez. Hablas como Cristo, haces lo de Cristo, buscas a Cristo, no practicas el pecado. Y dice aquí Juan que si tú dices, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué quiere decir? Si afirmamos que verdaderamente estamos con Él, pero practicamos, andamos en tinieblas, declara que somos mentirosos y ¿qué? Y no practicamos la verdad. De tu diario andar, ¿cuántas veces Dios te redarguye por hacer algo incorrecto? Muchos han dicho, bueno, es que David tenía pecados ocultos. Sí, no pasó bastante tiempo para que Dios lo reprendiera por ese pecado. Dios a su hijo lo corrige y no lo deja por ningún motivo estar en ese pecado. Lo reprende para que corrija. Aquí está diciendo Juan y está delimitando verdaderamente toda su argumentación. Dice, sí, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y aquel que dice que tiene comunión con Él debe de manifestar que anda en luz. Debe de manifestar que conoce a Dios. ¿Y de qué manera va a manifestar eso? Bueno, que Él no anda en tinieblas. ¿Qué son tinieblas, hermano? Mira, tú puedes decir, como dije, Dios te bendiga. Tú puedes decir,
amén, tú puedes decir sí creo en Cristo. El incrédulo más incrédulo también lo puede decir. El hablar como cristiano no te hace cristiano. El escuchar alabanzas en tu casa no te hace cristiano. Incluso el escuchar predicaciones no te hace cristiano, no me hace cristiano. Sino la diaria práctica de la piedad manifiesta que soy hijo de Dios. Y eso manifiesta que yo verdaderamente tengo comunión con Cristo. Y dice Juan aquí, si andamos en luz como Él está en luz, y está afirmando, tenemos comunión unos con otros. Déjame decirte algo, el creyente sí puede caer en pecado, pero tal cual como decía Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. De verdad es importante, hermanos, todos los que estamos aquí, que examinemos nuestra diaria práctica. ¿Sí? Los hombres batallamos con los ojos, pero ¿cuántas veces al día te resistes de verdad y luchas y huyes para no voltear a ver una mujer que no es tu esposa? ¿Eres una mujer afanosa? ¿Un hombre afanoso? ¿Cuántas veces el Señor te redarguye para que no seas afanoso y te lleva el Señor a orar y a pedirle perdón por ese afán? Pero si tú te dejas llevar por el afán todos los días, estás en tinieblas. Si tú dices que robas en tu negocio porque no te alcanza, estás en tinieblas. Si tú andas en tinieblas, si tú vives en tinieblas, si tú manifiestas todos los días que no eres creyente por tu práctica, déjame decirte verdaderamente, aunque tú digas soy cristiano, por más veces que lo digas no lo vas a hacer. Y Juan aclara esto, está diciendo sí. Si tú dices que eres creyente, andas en luz. Si andamos en luz, y dice después, como Él está en luz, y esto es una verdad y una declaración real. ¿El creyente cómo anda? Anda en luz. ¿Y por qué el incrédulo no puede hacer lo bueno? Bueno, porque no ha sido regenerado. Dice, pero si andamos como Él está en luz, tenemos comunión, ¿cómo? Y ahí está una evidencia muy fuerte. Juan ya ha venido diciendo que Dios es luz y que el creyente verdadero debe de andar como Él anduvo. Pero en vez de decir Juan, bueno, habla de esta manera, es una persona que vive de esta manera, lo que él dice es que aquel que anda en luz tiene comunión tiene comunión con sus hermanos. ¿Por qué el que practica el pecado no quiere tener comunión con sus hermanos? Y esto es importante, de verdad. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué tanto tiempo tú convives con creyentes en la semana o hablas con ellos? Miren, de verdad no es yo sé que cada uno de nosotros tiene un carácter diferente. Unos pueden hablar más, otros menos, unos pueden ser tímidos, otros no, unos pueden tener un carácter un poco más explosivo, otros no. Pero como creyentes no hemos entendido la declaración de Pablo en 1 de Corintios que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, ¿cuántas? Son hechas nuevas. Tú no puedes decir que porque eres tímido, porque no sabes qué decir, porque quien hace la obra no eres tú, sino Cristo. Tú no, el Señor. Y te produce, el Señor produce en ti que tengas y que quieras tener comunión con tus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Cuando termina el culto, ¿por qué sales tan rápido de la iglesia? ¿Por qué te sales tan rápido? ¿Por qué rehuyes hablar con cristianos? ¿Por qué en toda la semana no hablas con ningún creyente?
Bueno, Juan lo dice. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es como alguien, hermano, que sale y está fuera de su hábitat natural. Si tú pones un pingüino en el desierto, tarde o temprano morirá, se sentirá mal. Si tú pones un oso a volar, caerá directo al suelo y morirá, porque no es su naturaleza. Bueno, el que no tiene comunión con sus hermanos manifiesta que no anda en luz, manifiesta que no conoce a Cristo. De verdad examinemos si verdaderamente tenemos comunión con nuestros hermanos. Y aún si tú dices que eres creyente y no tienes comunión con sus hermanos, bueno, el Señor disciplina a sus hijos y tiene comunión con hermanos. Juan es claro, hermano, en estas declaraciones y nosotros debemos entender. Díselo aquí, escribí: hemos estado tan metidos en lo que sentimos que dejamos por completo las verdades bíblicas. Así como es incongruente que un esposo que golpea a su esposa, que no le provee lo necesario, que le sea infiel, que la procure, pero que dice, sí la amo y soy buen esposo. Así es incongruente que alguien que no quiere estar con los hermanos, alguien que no anda en luz, diga que es cristiano. ¿Es incongruente lo que este marido podría decir? ¿Tú crees que él ama a su esposa? Y entonces un creyente que no lee, que no ora, que no vive para la gloria de Dios, que no tiene comunión con sus hermanos, ¿es creyente de verdad? Pero ¿por qué muchas veces decimos que sí somos creyentes? Y de verdad, hermanos, sí hay inmadurez. Pero como les digo, Dios no deja a sus hijos en un estado de inmadurez eterno. Dios los saca de esa inmadurez, ya sea por exhortación o por reprensión, pero los saca de ahí. Hermano, no digo esto de verdad, como les dije, para que miremos al de al lado y digamos, yo creo que él no es creyente porque no tiene esta evidencia. No, sino que cada uno de nosotros examine dentro de sí, ¿soy creyente verdadero o no lo soy? Lo que importa de aquí, hermano, es que nos estamos jugando la eternidad. La eternidad. Y puede que como aquellas personas de Mateo 7:21 te des cuenta que no has sido salvado hasta el día del juicio. Y en ese día del juicio ya no va a regresar el tiempo. Porque ya se te habrá predicado, ya se te habrá llamado al arrepentimiento. Es por eso que Pablo exhorta a los corintios y les dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Y les dice, ¿acaso no os conocéis vosotros mismos? ¿No te conoces a ti mismo? Tú sabes lo que te gusta, lo que te atrae, lo que te gusta ver, lo que te gusta comer. Tú sabes cómo eres. Tú también puedes decir si eres creyente o no a través de estas evidencias. ¿Y sabe qué? Hay dos tipos de personas. Los que quieren probar a través de la Escritura que sí son salvos, y los que ven la Escritura para decir no soy salvo pero necesito a Cristo. Juan afirma esto y dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque hay una unión mucho más grande que la sanguínea entre los creyentes, y es Cristo, hermano. Sí, podrá ser diferente a mí el hermano que tengo al lado, podrá pensar diferente a mí, podremos tener gustos diferentes, podremos hablar diferentes, tener diferente educación, pero no importa ninguna de esas barreras porque Cristo ha comprado a sus hijos con su sangre. Y por más que te quiera resistir, el Señor te ha llamado a amarlos y produce en ti ese amor. Paul Washer, en una predicación, él dice, es una mentira que la iglesia está dividida. Es una mentira, hermano, porque Cristo lo que compra, lo que ha unido de dos pueblos, ha hecho uno. Nadie puede separarlo, hermano. La iglesia conoce verdaderamente quiénes son sus hermanos, quiere estar con ellos, le preocupan sus hermanos.
No sale de aquí diciendo, bueno, ya cumplí con el requisito de venir a la iglesia, voy a vivir toda la semana sin importarme cada una de las personas que están ahí dentro. No. Le preocupan sus problemas, le preocupan sus necesidades, le preocupan sus luchas, le preocupa todo lo que tiene. Eso es que el hermano lo veas como tu hermano. Juan por eso dice aquí, tenemos comunión unos con otros, y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque sí, a lo mejor no tendremos una comunión perfecta, pero el Señor la va manifestando. Y después de esto, pareciese como si las personas que están recibiendo esta carta aún así reincidieran en decir, bueno, pero sí soy cristiano, sí, no ando en luz, sí, no quiero tener comunión con mis hermanos, pero dice, si decimos que no tenemos ¿qué? Bueno, cada uno sabe si anda en tinieblas, cada uno sabe si tiene comunión con sus hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, Cristo, no está en nosotros. Afirma. Tú puedes decir que eres creyente, dice Juan, ¿sí? Tú puedes decir, pero tú estás mintiendo. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que no tienes pecado. Decía Richard Baxter, hermano, el creyente verdadero se ve todos los días como el más vil pecador, mientras que el incrédulo se ve limpio delante de sus propios ojos. ¿Cómo te ves toda la semana, hermano? De verdad, ¿cómo te ves en la semana? Hermano, incluso al hablar pecamos, al despertarnos pecamos, al llorar pecamos, en todo lo que hacemos, hermano, pecamos. Todos los días tenemos que venir delante del Señor en arrepentimiento, diciéndole, Señor, he pecado contra ti. Todos los días mentimos, todos los días hacemos algo que ofende a nuestro Dios, todos los días. Y el creyente verdadero reconoce su vileza delante de Dios. El publicano, hermano, dice que oraba a lo lejos. Estaba lejos y aún él decía, Señor, sé propicio a mi pecador, y aún así no quería levantar ni siquiera la mirada al cielo. Mientras que el fariseo dice, gracias Señor porque no soy como ese. ¿Cómo te ves tú delante de Dios? Aún como creyente. Cuando tú estudias, meditas en la palabra del Señor, te metes a conocer los atributos de Dios, lo que debe ocasionar en ti es que digas, yo no soy como Él. Debo estar a sus pies, debo clamarle al Señor que me ayude a ser más como mi Señor Jesucristo. Yo no puedo agradarle en mí mismo al Padre. Estas personas, hermano, que se metieron dentro de la iglesia, negaban el hecho de la encarnación de Cristo. Y negaban y no tenían amor por los hermanos. Y por eso Juan es claro y les dice, estas personas no tienen comunión con ustedes, no son creyentes. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice Proverbios 28:13, vamos por favor, hermano. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si tú eres alguien que a pesar de la evidencia de la palabra de Dios manifiesta que por prácticas no eres creyente o no somos creyentes, y aún así nosotros nos engañamos, cada afirmación que nosotros digamos, sí soy cristiano a pesar de no serlo, es como si tú te echaras un peso más cada día al peso que ya tienes para llevarte al infierno. Cristo llama todos los días al arrepentimiento, y de hecho este pasaje que vamos a ver acaba en algo glorioso, en algo esperanzador para el pecador.
Juan los está llamando y les está diciendo, dense cuenta de esto, para que vean que no son creyentes y la verdad no está en nosotros. Y comienza en el versículo 9 diciendo, si confesamos que... Y esto, hermano, es aceptar que estoy pecando. Es aceptar lo que estoy haciendo. ¿Sabe que una de las cosas que más me sorprende luego cuando veo, me gustan mucho a mí los programas policíacos, cuando agarran a un delincuente y lo están entrevistando en la sala de interrogatorio de los policías? Mataste a tal persona, robaste tal cosa, hiciste cualquier cosa. ¿Qué cree que es lo que más dicen ellos? No lo hice. Bueno, pero te vieron, tienes una fotografía que evidencia que tú fuiste. Y ellos dicen, no lo hice. De hecho, pueden pasar incluso horas o días o hasta años para que alguien confiese lo que hizo. Y Dios muestra en su palabra las evidencias de aquellos que no son creyentes. De verdad, examina, ¿tienes comunión con tus hermanos? ¿De verdad la tienes? Mira, te voy a decir, eso es lo que dice la palabra de Dios. No puedes estar con aquellos regenerados cuando tú no has sido regenerado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano hay choque. Porque uno habla las cosas de Dios y el otro habla las cosas del mundo. Uno, Cristo lo llena y le satisface, y al otro Cristo ni le importa. ¿De qué hablas con las personas de esta iglesia mayormente? Si es que tienes comunión con ellos o hablas con ellos, ¿de qué hablas? ¿De la gloria de Cristo? ¿Hablas de lo que Cristo hizo en tu vida? ¿De cómo Cristo cambió tu corazón y tu mente? ¿Cómo Cristo cambió tu forma de ser? ¿O de todas las cosas del mundo? Y créame, hermano, que más adelante cuando veamos acerca del amor al mundo, no me estoy refiriendo a carros, lujos o a esas cosas que podríamos considerar, sino absolutamente a todo lo que el mundo ofrece. Y son muchas cosas, hermano. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, y otra vez está diciendo, es como una nota de alerta de decir, si aún así tú dices que si eres cristiano, aunque se te presenten las evidencias, dice todavía, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por más que diga, por más que quiera, por más que digas que eres cristiano, que conoces a Cristo, nunca vas a llegar al cielo. Esto es importante porque nos jugamos la eternidad. Escucha lo que dice Richard Baxter en el libro del pastor reformado. John Trapp dice, ningún hombre fue echado fuera del reino de Dios por su maldad confesada, pero muchos son echados del cielo por su supuesta bondad. Aquí hay un texto bien claro que habla de confesar nuestros pecados. Si tú no aceptas que no eres creyente porque puedas pasar una vergüenza, ¿qué opinión te importa más? ¿La de Dios o la de los hombres? Te voy a hacer una pregunta y quiero que te la respondas. ¿Crees que te engañas? ¿Crees que tu fe es falsa? ¿Has dudado alguna vez de tu salvación? Dice Juan acerca de confesar los pecados y está diciendo, acepta de verdad, aceptar que soy delante de Dios. El publicano aceptaba lo que era y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y descendió justificado. Mientras el publicano, ¿cómo desciende? Aún con esos pecados encima de él que lo acusaban. Hermano, aquí no importa lo que opinemos nosotros de ti, ni lo que tú opines de nosotros,
Porque la decisión más importante es qué Cristo dice de ti. Pablo aún dice, ni aún yo me juzgo, ni aún ustedes, ni aún yo me juzgo. ¿Por qué? Porque el que debe de juzgar es Dios. Si tú no eres creyente, el peor error que puedes hacer es seguirte llamando creyente cuando no lo eres. Es mejor decir, no, no lo soy, Señor, sálvame. Ayúdame a ser salvo, Señor. Enséñame y muéstrame que verdaderamente no practico la piedad, Señor. Ayúdame a ver que aún no he nacido de nuevo. Es muy importante esto. Mira tu vileza, mira tu pecado de verdad, porque aunque tú desees ir al cielo, no te haré ir. Nos engañamos mucho, hermano. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Bueno, quien lo conoce es Dios. El entender las evidencias de fe es para que todos los que estamos aquí nos examinemos con una lupa detenidamente. Si alguien de aquí tiene un negocio y les han pagado, ¿alguna vez han checado algún billete? Hay billetes que ya se pueden clonar que parecen reales, ¿sí o no? Pero si tú lo checas detenidamente, ¿te das cuenta que es falso? Sí. Porque aún esos billetes tienen una firma, un sello, una característica de autenticidad. Bueno, eso mismo, como checas un billete, tú y yo debemos de checarnos por la palabra de Dios cuál es nuestra fe. Ahora, si tú has sido persuadido de que no eres creyente, ¿cómo debo arrepentirme? Vamos a Salmo 51, 1 al 5. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de alguien que fue exhortado. David, sabemos que pecó con Betsabé y a David se le olvida, pero a Dios no, y Dios lo reprende. No lo mata, pero le dice que en su casa iba a haber espada, que iba a haber consecuencia. Cuando David recibe la exhortación de Natán el profeta, David se quebranta, porque escucha qué ha hecho delante de Dios. Eso, hermano, es tener convicción de pecado. Cuando nos muestran, cuando el Señor nos muestra en lo que hemos ofendido a Dios, nos da vergüenza delante de Él. Nos da miedo lo que pueda hacer el Señor contra nosotros. Y David no dice, bueno, sí, pero ¿es para qué descuida a su mujer Natán? Es que soy hombre. No justifica su pecado David, sino que David completamente ve su vileza, ve su pecado, ve en lo que ha ofendido a Dios. Y escuche que escribió después de que Natán el profeta lo exhorta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él había cometido un pecado, sin embargo dice rebeliones. Posiblemente en el hecho que Natán viene y exhorta a David, David recuerda todo lo que ha hecho y le produce dolor y tristeza. Señor, borra mis rebeliones, todo lo que he hecho. Lávame más y más, ¿de qué? ¿De qué necesita ser lavado tú y yo? De la maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado, ¿cuándo está delante de Dios? Siempre. ¿Has orado así alguna vez? ¿Has orado clamado a Dios por perdón? Porque verdaderamente has visto la porquería de pecadores que somos. Hermano, nuestro Dios es 3 veces santo. Nosotros no. ¿Qué te produce esa declaración?
Hermano, no somos santos como Él es santo. Y dice David, borra mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, delante de mí. Dice David, ¿contra ti qué? No, hermano, el engañarnos no es un pecado contra nosotros, es un pecado contra Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ¿sabes qué? A David no le basta con confesar lo que ha hecho, con los pecados que ha tenido, sino que él dice, he aquí en maldad he sido formado. Tiene una convicción verdadera de cómo ha sido el pecador. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Desde el vientre David sabe que ha pecado delante de Dios. Y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacer hasta el día de nuestra muerte somos pecadores. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y escuche lo que dice en el versículo 10, y es la clave para clamar por el perdón del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Y renueva un espíritu dentro de mí, recto delante de mí. Ninguno de los que estamos aquí puede cambiar su corazón. Ninguno. Ninguno de los que estamos aquí puede salvarse a sí mismo. Y la clave de esta oración de David está en el versículo 10 diciendo, crea en mí, oh Dios. Haz en mí algo nuevo, Señor. Ten misericordia de cómo soy. Señor, si tú no me salvas, puede que vuelva a cometer lo mismo y lo va a hacer. Si tú no vienes a mí, Señor, si tú no transformas este corazón sucio, pecaminoso, asqueroso delante de ti, nunca, Señor, voy a poder ser limpio delante de ti. Y sabes que tú y yo tenemos una necesidad de ser limpios delante de Dios, porque si tú y yo no somos limpios delante de Dios, lo único que nos queda es la ira aplastadora de Dios hacia nosotros. Pero esta es la gran noticia que tú tienes en Cristo hoy, de venir a Él en arrepentimiento. Mira, que no te importe de verdad lo que opina el que tienes al lado de ti, si eres cristiano o no. Si tú te has dado cuenta que no eres cristiano, ven a Cristo. De verdad, tus ganas o lo que dices ser no te va a salvar. La única forma en la que tú puedes recibir el perdón de Dios es a través de Él. David ve su vileza y dice, ten piedad de mí, oh Dios. Desde que inicia David se humilla y se humilla y se humilla y se humilla y se humilla. En ningún momento David trata de justificarse. Es lo mismo que dice Juan, si nos engañamos, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y David confiesa todo su pecado. Confiesa lo que ha hecho. Porque sabe que el único lugar seguro es con el Dios perdonador. Porque David conocía, si tú lees cada uno de los salmos de David, David puede mostrarnos cómo era el carácter de Dios. David escribió, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y es ese mismo David que escribe, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, Dios, renueve este espíritu que sea recto dentro de mí. Y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y es lo mismo que dice Juan, para que su gozo sea cumplido. ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para arrepentirte? Algo que les decía a mis hermanos, y de verdad que ha sido algo que he orado, es que todos los que estamos aquí temblemos por el terror de nuestro Dios. De verdad.
he orado y le he pedido en eso al Señor, y de verdad que todos los incrédulos que vienen a esta iglesia cada día muestren y vean lo terrorífico que es la santidad de Dios para el ser humano. Cuando nosotros veamos y miremos verdaderamente ante qué Dios estamos, y veamos qué tan grande, poderoso, santo, perfecto, recto, luz es nuestro Dios, ese terror, hermano, nos tiene que llevar al arrepentimiento. Decía Ray Comfort que cuando uno predica tiene que predicar 80% ley y 20% gracia. Porque el pecador debe entender verdaderamente dónde está delante del Dios 3 veces santo. David ora y le pide eso al Señor. Y dice después el resultado de esa obra que Dios hace. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tú no puedes practicar la piedad si no has nacido de nuevo. Es como pedirle al árbol de manzanas que dé toronjas. No lo puedes hacer. ¿Cómo podéis ustedes hacer el bien si estáis atestados de maldad? Dice la palabra. Bueno, la única forma en la que tú puedas verdaderamente, de entendimiento, de corazón, de ser, amar y someterte a los mandamientos de Dios, es solamente que seas regenerado por Dios. Clama a Dios por tu salvación. Clama a Dios porque Él te salve tu alma. Esta carta, hermano, no es solamente para que la ignoremos, sino para que nos examinemos. Y aun si verdaderamente como creyentes no hemos andado como debemos de andar, igualmente debemos de arrepentirnos porque seguimos estando ante el mismo Dios santo. Pero hoy podemos correr a Cristo a salvación. Hoy podemos mirar al Dios de la gloria y tener aquella vida eterna en Jesús. No te engañes. No pongas más en ti ideas de que sí lo eres, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy, sino ve a la palabra de Dios. Y si tú de verdad has sido persuadido, no hoy, sino siempre en cada predicación decir no soy creyente, acércate a un hermano y dile ayúdame a orar por mi salvación. E incluso es esto, padre, si tienes hijos incrédulos o familiares incrédulos, ¿les predicas a Cristo? ¿Cómo oras por ellos? David derramó todo su espíritu, derramó todo su corazón por perdón al Señor. Y es de la misma manera en que tú y yo debemos derramarnos delante del Señor, por perdón y por un clamor, que seamos cada día como Él.